algunos de los apuntes de Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica. Uno de ellos es el calvario de Leclerc. Hay que decir que con calvario, sin calvario, con Leclerc o sin Leclerc, con Ferrari o sin Ferrari, con Checo o sin Checo, con Mercedes o sin Mercedes, Verstappen hubiese ganado igual porque el rendimiento fue demasiado superior respecto del resto. Pero ¿en qué consistió el calvario de Leclerc? Que explica de alguna manera otra vez casi una sesión en bandeja del campeonato para Verstappen. El calvario empezó acá. Cuando empiezan a detectar una irregularidad, una vibración en la parte delantera del auto, en los primeros 4 giros cuando estaba el safety car en la pista, y Leclerc pasa de los blandos nuevos con los que había alargado, los neumáticos rojos, a los neumáticos amarillos, medios nuevos, los de la gama media nueva. Vuelve a la pista, la irregularidad seguía hasta que las pericias indicaron lo siguiente: que la visera del casco, pero en este caso de Max Verstappen, se le metió en un ducto de freno del auto, uno de los ductos del freno delantero derecho de la Ferrari que maneja Leclerc. En el momento que, ustedes saben, los pilotos prácticamente limpian el casco y desprenden una lámina y la arrojan al circuito. Esa lámina le entró en este ducto se tapó, el ducto levantó temperatura y empezó a quemar algunas partes de la suspensión y algunos sensores que están ubicados en este lugar. ¿Y qué pasó con ese sensor quemado? Es uno de los sensores que leía la velocidad del auto en el pit lane en el momento de hacer el último cambio de neumáticos, motivo por el cual Leclerc fue más rápido que lo que indica el reglamento y terminó con una penalización de 5 segundos adicionales. Esto le hizo perder no solo la posición con Alonso en pista, sino además con Alonso en el escritorio. Porque aquí aparece el otro error estratégico de Ferrari. Ferrari lo obligó a parar una vez más, a pesar de las dudas que tenía Leclerc de que esto diera resultado, para ir a buscar el punto bonus de un récord de vuelta. Le pusieron los blandos usados, pero cuando lo largaron a la pista, lo largaron mano a mano con Alonso. Entonces, en las 2 vueltas que le quedaban, los 2 tiros que tenía, uno perdió tiempo en sacarse a Alonso encima y después el otro no tuvo más margen para lograr ese codiciado récord de vuelta que no llegó nunca para Charles Leclerc. No solo perdió en la pista, sino también perdió en la reglamentación del cambio de neumáticos. Un calvario, un dolor de cabeza, otra vez más para el piloto de Ferrari. Otra de las polémicas del fin de semana. Alonso versus Hamilton. ¿Quién tuvo la culpa? Primera maniobra, una de las más fuertes, lo que define prácticamente el podio en el arranque. El toque que tuvieron en la entrada de la curva del Scoms, una vez que hicieron toda la recta de Kemmel Straight en el primer giro de la carrera. ¿Qué sucedió? Bueno, esto, muy poco elegante, ¿no? Para 2 campeones del mundo, se termina tocando Hamilton con Alonso. ¿Y qué dijo la FIA con el reglamento en la mano? Que ninguno de los dos tenía la culpa y que ninguno de los dos iba a ser sancionado. ¿Cuál fue la interpretación de la maniobra? Que Alonso ya había ganado la curva, había ganado incluso la cuerda interna con comodidad, pero también es cierto que Lewis Hamilton había ganado la posición claramente. El auto había pasado más de la mitad del Alpine de Fernando Alonso. Tanto es así que el neumático delantero izquierdo queda enganchado en el medio del Mercedes de Hamilton entre el neumático delantero derecho y el trasero, y además se engancha en el sostén que los vehículos tienen para agarrar el piso y que no rebote tanto. Aquí se ve claramente ese sostén completamente desprendido. Entonces entienden que los dos estaban en una lógica de maniobra que no meritaba ningún tipo de sanción. Puedo estar parcialmente de acuerdo, yo creo que fue un poco más vehemente lo de Hamilton y por lo menos algún tipo de apercibimiento tendría que haber tenido el piloto británico. La parte buena de la historia es que esto remendó una largada muy mala que tuvo Checo Pérez. Checo Pérez, intentando desesperadamente ir al sector limpio de la pista, largó prácticamente en diagonal. Y empezó a deslizar el auto, no tuvo agarre. Entonces lo pasó Alonso, lo pasó Hamilton, lo pasó Russell, perdió el segundo lugar y de repente se encontró en el quinto. Ahora, por el incidente de Hamilton con Alonso, él recupera otra vez el segundo lugar y rápidamente se acomodó detrás de Carlos Sainz. Fue la peor expresión de Pérez durante la carrera, porque después hizo una carrera realmente muy buena, ayudando a la victoria de Max Verstappen. Él dijo que el embrague lo traicionó y que empezó a generar un deslizamiento en los 4 neumáticos que lo dejó ahí prácticamente patinando sin poder salir. Pero también es cierto que Checo Pérez estuvo muy optimista en ese cambio diagonal que hizo para ir por el lado más limpio de la pista y encarrilarse detrás de Carlos Sainz, que en el movimiento diagonal que pretendió hacer, perdió realmente mucha tracción, bueno, al punto de prácticamente perder lo mejor que había hecho en clasificación. ¿Por qué también Red Bull? ¿Y por qué también Max Verstappen? Aquí hay una teoría. La clave de los 6 milímetros. La clave de los 6 milímetros nos indica que el piso de los autos fue elevado esta cantidad
de milímetros. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. Desde el punto de vista técnico, la subida a Eau Rouge, que son más de 100 metros muy abruptos y donde el auto sale de una suerte de depresión, levanta mucho y el piso está fuertemente comprometido, y los baches de Stavelot. Cuando hablo de elevar el piso, hablo de esto, ¿no? Estar más arriba de lo normal, 6 milímetros arriba de lo normal. Todos padecieron una cosa, falta de agarre, porque al tener menos aproximación con el piso, todos perdieron de potencia, a excepción de Red Bull. Este auto compensado, equilibrado, con una muy buena vuelta puesta a punto, y además la fabricación de Adrian Newey, desde el punto de vista aerodinámico tiene un equilibrio que muy probablemente no tenga ningún otro auto de la Fórmula 1. Y no padeció esa pérdida de agarre como todos los demás, y también no comprometió, como sí se comprometieron todos los demás, a los neumáticos blandos cuando tuvieron que ser usados. De hecho, Max Verstappen tuvo 15 giros iniciales con este neumático blando, recuperó casi todos los puestos perdidos en la clasificación y los cambió por las dudas, porque la degradación empezó mucho después. Para que tengan una idea, Verstappen lo usó 15 vueltas, a un rendimiento increíble. Carlos Sainz lo usó solamente 3 y se empezaron a caer a pedazos y tuvieron que ir anticipadamente a cambiar los blandos usados con los que había salido el piloto español a correr. De todas maneras, esta elevación del piso no impidió esta fotografía maravillosa. La subida de Eau Rouge, chispeante, como siempre, pero además con un fenómeno nuevo, producto de el efecto suelo y el centro de baja presión que a partir de este año tienen los autos. ¿Y cuál es este efecto visual que se vio prácticamente en todos los equipos? Este raspón permanente en la subida de Eau Rouge. Esta es la tabla del fondo plano del auto, que inmediatamente los autos subían, quedaba impactada, quedaba sellada o quedaba tatuada en ese sector del circuito, más particularmente en la parte central, que es donde se nota más justamente la subida, pero donde obligatoriamente, prácticamente los pilotos tienen que tomar la subida de Eau Rouge para hacer de esa subida una subida segura. Pero esto está dentro del marco visual y espectacular que aporta siempre Spa-Francorchamps, y por supuesto tenía que situarse en el lugar más mitológico prácticamente que tiene este circuito, como es la combinación de Eau Rouge y Radillon.